SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, Javier Milei se convierte en presidente de Argentina. ¿Y ahora qué? Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín el nuevo presidente para repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi. Es Javier Milei, un ultraliberal, ultraderechista, que ha ganado las elecciones. Va a ser el nuevo presidente de Argentina. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Es un hombre que, en lo personal, tiene enormes incógnitas y ante el que hay que tener enormes cautelas. Es un hombre que tiene como consejero a su perro muerto, un perro llamado Conan, con el que dice que habla todavía y que le aconseja en asuntos políticos. Y al que ha clonado 3 veces, 3 perros más, llamados Murray, Milton y Robert, junto a Lucas. Son Murray por Murray Rothbard, de la escuela austríaca, Milton por Milton Friedman, el icono liberal, y Robert y Lucas por Robert Lucas, de la escuela de Chicago. Son los nombres de los grandes economistas del liberalismo económico. Insisto, en lo personal, destapa y despierta todas las cautelas, pero en lo económico, ahora mismo todo el mundo está en guardia. Porque Argentina tiene un problema. Ese problema se llama escaso crecimiento, se llama retraso, se llama inflación. Que en medición interanual Argentina llegó al 142%, el nivel más alto desde 1991, y en cuanto a cifra mensual, en octubre fue de un 8%. 142% de inflación tiene Argentina. Eso significa que cuando uno cobra su sueldo, tiene que gastarlo inmediatamente porque pierde valor. Ahora mismo Argentina tiene tal problema económico que lo que ha planteado Milei son medidas ultra radicales en lo económico. Primero, terminar con la moneda argentina, dolarizar la economía entera. Segundo, recortar lo público, privatizarlo todo. Y tercero, someterlo todo al mercado. Todo significa todo, incluso los órganos, la posibilidad de vender tus propios pulmones, tu propio riñón a cambio de dinero. Básicamente es el esquema ultraliberal que, dice Milei, necesita Argentina. La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. De hecho, ahora mismo lo que Argentina afronta es la peor crisis de su historia, porque todo esto significa estrangular la economía y cortar la red de seguridad. La agenda está ya sobre la mesa y lo que está planteando Milei es hacer todo esto a toda velocidad, ¿no? Berta Raventós, Buenos Aires, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué es ahora mismo lo que se plantea en el Ejecutivo argentino? Javier Milei ha reiterado hoy mismo su intención de privatizar varias empresas públicas argentinas. Una de ellas es la petrolera YPF, que fue nacionalizada por Cristina Fernández de Kirchner en 2012, una medida muy criticada por los sectores de derecha hasta el día de hoy. En la línea de la libre competencia, Milei tiene intención de privatizar la televisión y la radio públicas, así como la agencia de noticias Telam. La televisión pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. De hecho, durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló sobre nuestro espacio se lo hizo de una manera muy negativa, levantando mentiras. No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Ok, ¿y entonces? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada. Radio Nacional, lo mismo, privatizada Radio Nacional.
todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Ok. En la bolsa de Nueva York, las acciones de las empresas argentinas han ganado hasta un 32% de su valor este lunes y mañana martes se espera una devaluación importante de la moneda nacional argentina, que en el mercado de la criptomoneda ya ha caído hasta los 1.200 pesos por dólar, un 26% más que ayer. Berta, Buenos Aires, gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Ahora mismo lo que tenemos son 3 paquetes de medidas y estos son los 3 paquetes para el análisis. Primero, lo fundamental. Su programa parte de dolarizar la economía, retirar el peso argentino y dejar que la economía funcione solo con dólares. ¿Vas a dolarizar o no la economía? Sí, vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el Banco Central, vamos a terminar con el cáncer de la inflación. ¿Cuál es el problema de dolarizar la economía? Para retirar el peso y llenar la economía de dólares, uno necesita dólares. 40.000 millones de dólares necesita la economía argentina para funcionar con dólares, estableció Milei en campaña electoral. Milei no necesita 40.000, necesita 84.000, porque 44.000 se los debe al Fondo Monetario Argentina ya, y hay que pagarlos. Así que ahora mismo Argentina necesita 40.000 millones para funcionar y otros 44.000 para sortear el siguiente pago de deuda que tiene con el Fondo Monetario. ¿Cómo se dolariza una economía sin 84.000 millones de dólares que son necesarios, cuando el Banco Central ya no tiene ninguna reserva? Y segunda cuestión, ¿cómo funciona una economía que no va a decidir sus tipos de interés? Cuando uno se pega al dólar, los tipos de interés y la política monetaria las decide el dólar, la Reserva Federal, pensando en una economía digital, la de Google, la de Apple, la de Amazon. ¿Cómo va a reaccionar la barca argentina a las aguas americanas? ¿Cómo va a sobrevivir? Y esa es la cuestión que no ha contestado todavía Javier Milei cuando plantea volar por los aires el Banco Central. Yo soy partidario de eliminar el Banco Central, porque el Banco Central siempre hace daño. Porque si expande, genera ciclos de boom and bust, o sea, de auge y depresión. Así que ahora mismo lo que tenemos es, primero, una propuesta y una promesa de dolarizar sin dólares y, segundo, de terminar con la soberanía monetaria, con una de las 2 palancas que un gobierno tiene para controlar la economía: la política monetaria y la política fiscal. A la monetaria se renuncia en Argentina. Todo el mundo financiero ahora mismo está diciendo este es el mayor experimento económico que se ha hecho jamás en un tamaño monstruoso como el de Argentina. Puede ser el mayor desastre financiero que hemos visto jamás. Esta es la primera medida, dolarización. Hay una segunda medida, y es recorte del gasto público. Recorte del gasto público en un país que tiene un 16% de su población en pobreza y un 50% de los jóvenes en situación de pobreza, en necesidad de ayuda pública. Con esto, la ultraderecha dice: vamos a recortar todo el gasto público con una motosierra. La ha hecho famosa hasta este punto, hasta llevarla a los mítines. El plan motosierra será porque le vamos a pasar la motosierra al gasto público. Tiemblen, políticos, sigan mintiéndole a la gente, manga de delincuentes, ladrones. No les gusta nuestro plan porque de ahí ustedes no pueden morder, se van a quedar sin robar, van a tener que laburar como personas honestas. Milei propone recortar el gasto público hasta el 15% del PIB. Argentina gasta un 13,8% del PIB en gasto social. Terminar con un 15% significa terminar con todo el gasto social del país, todo entero, y además terminar con gastos como obra pública. Hasta el punto de que Milei ha dicho: las empresas que quieran hacer carreteras tendrán que ser empresas privadas. El Estado no va a hacer carreteras, el Estado no va a hacer obra pública, el Estado no se va a encargar de nada de todo esto. Un 15% de recorte del PIB en gasto del Estado significa dejar sin asistencia literalmente a un país con esa tasa 16% de pobreza y el 35,5% de su población viviendo por debajo de un umbral de supervivencia. Bajar el gasto público en áreas productivas donde hay mucho robo para poder bajar impuestos, desregular el mercado laboral hacia adelante. La excusa es la corrupción y este es el argumento. Haciendo un sistema de iniciativa privada a la chilena. Vos podés cortar de cuajo, por ejemplo, las transferencias discrecionales de
nación a provincia y de provincias a municipios. Vos podrías cortar de cuajo los subsidios económicos, pero redefiniendo la ecuación económica financiera del contrato para que el impacto en precios Si no sea terminar tan alto. con Entonces, la vos ahí moneda sí y con la soberanía del país es un experimento económico, terminar con todo el gasto social es cortar la red de seguridad que puede evitar un estallido. Así que ahora mismo lo que tenemos es efectivamente el mayor experimento financiero en la historia del planeta y se va a hacer sin red de seguridad. La secuencia que estoy diciendo, porque no es trivial la secuencia, eso te va a generar que durante 15 años la economía va a crecer muchísimo. Con esa promesa, la promesa de que durante 15 años la economía va a crecer muchísimo. Ese es el término económico. Muchísimo. Medida número 1, dolarizar, terminar con la soberanía monetaria. Medida número 2, recortar el gasto público. Hay un tercer paquete de medidas que podemos llamar, en fin, tropicales de alguna manera, porque hay de todo tipo de cóctel en esta copa. La tercera copa, el tercer paquete de medidas es, primero, privatizarlo todo. Hasta la televisión, la radio, como acabamos de escuchar, hasta los servicios públicos, hasta absolutamente todo. Hoy hay festín en las bolsas, como lo hubo cuando Rusia empezó a privatizarlo todo. De allí surgieron los oligarcas. Hoy se dice la privatización absoluta va a terminar con la corrupción. Iría a un sistema de vouchers para que pudiera existir competencia en las distintas instituciones. Y se anuncia esto, privatización también de sanidad y educación. Que vos lo puedas aplicar en educación y vos vas a la institución que vos quieras y que de esa manera contribuya a mejorar la calidad de la educación y que aquellas personas que tienen bajos recursos no estén condenados al adoctrinamiento de las instituciones públicas que les contaminan la cabeza con marxismo cultural. Es un seguro. Y lo que hay que asegurar es que todos tengan acceso a una prestación mínima o una canasta mínima. Esta es la propuesta de privatización, de sanidad, de educación. En este cóctel hay un segundo mercado ultraliberal, el mercado de compraventa de órganos. En ese afán ultraliberal todo está en venta, también uno mismo. Así que lo que Milei plantea es que quien quiera vender su riñón, su hígado, pueda hacerlo. Imaginen lo que significa esto en términos de justicia social. ¿Quiénes necesitan dinero? ¿Quiénes van a vender órganos? ¿Y quiénes compran? ¿Quiénes pagan? En estos momentos se acaba de abrir la oferta de órganos de pobres para que compren y paguen ricos. Esto es literalmente lo que está defendiendo el nuevo presidente de Argentina. ¿Cuántas personas mueren en Argentina por año? Más de 350.000, ¿sí? Por la ley Faustina son todos potenciales donantes. Entonces la pregunta es, hay 7.500 personas que están sufriendo esperando los trasplantes. A ver, hay algo que no está funcionando bien. Entonces, lo que uno está proponiendo es, revisemos el mecanismo, busquemos mecanismos de mercado para resolver estos problemas. Hay otros elementos en este cóctel, por ejemplo, el fin de la ley del aborto. ¿Estás de acuerdo con esa ley o la Estoy en contra, porque va contra el derecho a la vida. ¿Pero revisarías esa ley? Por lo menos haría un plebiscito. ¿Y si el plebiscito te da en contra? O sea, a favor tuyo. Se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Todo ese proceso estuvo bastante viciado. Digamos, creen en el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de la madre. Y toda una guerra ideológica que seguro que les recuerda a otras latitudes. Hoy ha habido felicitaciones a Milei por parte de Vox. Hoy ha habido felicitaciones a Milei por parte de Trump. Hoy ha habido felicitaciones a Milei por parte de Bolsonaro. Hoy los extremos en la derecha han felicitado a quien desde la extrema derecha va a gobernar Argentina. E insisto, estos postulados les van a sonar. Cambio climático, fuera. Ministerio de Mujeres o Diversidad de Género, fuera. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, ¡afuera! Aunque te resistas. En fin, hoy todo esto es lo que se plantea y, como ven, las implicaciones económicas que esto puede tener y el estallido social que esto puede provocar es de primera magnitud. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¡afuera! Ministerio de Educación, adoctrinamiento, ¡afuera!
Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Empecemos por lo primero. ¿Se puede dolarizar cuando el país no tiene dólares? ¿Se puede hacer esto? Bueno, más allá de que dolarizar para una economía tan grande y con un ciclo tan distinto de Estados Unidos no es la mejor idea, lo cierto es que es muy difícil dolarizar si no se tiene dólares y, por lo tanto, como ahora las reservas del Banco Central de Argentina pues están en niveles muy bajos, es necesario antes conseguir dólares, y eso solo se puede hacer exportando, es decir, esperando a la nueva cosecha de exportaciones de materias primas y soja argentina, que será a principios del año que viene. O sea que inmediatamente es prácticamente imposible dolarizar. Habíamos visto, lógicamente, Puerto Rico, que es estado asociado con el dólar. Hasta ahí sin problemas. Algunas pequeñas economías, Panamá, dolarizando, pero nunca un gigante como Argentina. ¿Esto? Yo creo que es muy difícil de hacer. Realmente el experimento durante la época de Menem, que terminó con una crisis enorme en 2001, era una caja de conversión, es decir, un tipo de cambio fijo, pero no una dolarización plena. Y por lo tanto yo soy escéptico sobre que se pueda llevar a cabo en el corto plazo. Y a largo plazo necesitarías realmente estar anclando la moneda argentina al ciclo económico estadounidense, y eso, pues bueno, bajaría la inflación, que es verdad que es el problema número uno de la economía argentina en este momento, pero te dejaría sin soberanía monetaria, y esto para un país tan grande como Argentina pues es poco recomendable. De todas maneras, tenemos que ir viendo. A corto plazo, como digo, es prácticamente imposible cerrar el Banco Central y dolarizar, porque no hay dólares y por lo tanto no hay con qué circular. Otra cosa es que se empiece a hacer una especie de economía bimetálica o bimonetaria de manera informal, y también hay que ver cómo se ajustan digamos, los tipos de cambio, que ahora mismo son múltiples en Argentina. Esta es la primera pata, básicamente terminar con el peso, básicamente terminar con la soberanía monetaria, y la segunda es terminar con el gasto público, un recorte de gasto público que se ha ejemplificado con la motosierra. O sea, yo agarro y le meto la motosierra. Porque el problema es creer que esto es el problema de la coyuntura, y esto es un problema estructural. Todos estos problemas de Argentina son estructurales. A ver, Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Y ahora mismo eso significaría recortar prácticamente todo el estado del bienestar, recortar incluso toda la obra pública, porque eso es lo que ha propuesto Milei. Toda la obra pública 20 fueron de origen fiscal. La debería pagar, dice el sector privado. Estamos cortando la red, estamos haciendo un salto mortal sin red de seguridad. Bueno, que Argentina tiene que hacer un ajuste fiscal, eso es algo innegable. Eso lo hubiera tenido que hacer también un gobierno de masa. Y el ajuste fiscal va a ser duro y va a pasar por una devaluación que posiblemente traerá más inflación a corto plazo, eso hay que tenerlo presente. Y es parecido, si queréis, al ajuste que hizo España en 1959 con el plan de estabilización, u otro tipo de ajustes que te llevan a un par de años duros, que vamos a ver si se pueden llevar adelante con las protestas en la calle. Pero, por otro lado, hay que ver en qué se puede recortar y cómo se pueden incrementar los ingresos fiscales. Es decir, el déficit público argentino es insostenible, y además la pérdida de confianza en su moneda también, lo que lleva a una depreciación permanente del peso. Lo que hay que hacer es reajustar todo eso, viendo si hay partidas de gasto que se pueden recortar. Hay que ver cómo. Los bienes públicos, Milei es un economista clásico que habla de las funciones básicas del Estado, de Adam Smith, y una de ellas son las infraestructuras, otra es la seguridad. Es decir, hasta cierto punto se pueden privatizar cosas, dar más espacio al mercado, reducir esferas de corrupción. También hay que ver si no viene otro tipo de corrupción, pero básicamente el ajuste fiscal se va a tener que producir, y a Argentina le esperan meses complicados en la coyuntura económica, porque antes de que la cosa pueda mejorar puede ir mucho peor. Y si se calcula mal puede haber incluso hiperinflación y puede haber problemas para pagar la deuda con el Fondo Monetario, que esa es otra cuestión que hay que renegociar. Claro, esa es la cuestión final. ¿Cómo termina todo esto? Argentina va a necesitar otro rescate, otro más del Fondo Monetario Internacional. Tenemos una bomba de relojería social a punto de explotar allí en Buenos Aires. Bueno, yo sí que creo que hay un tema social delicado, porque además varios de los mensajes de Milei que tienen que ver no con la política económica, sino con otros asuntos, la posición ante la dictadura militar, los derechos humanos, esos son temas muy sensibles que además estaban bastante zanjados en Argentina, no como en algunos otros países, y Milei los ha reabierto, y eso puede generar mucha conflictividad, también los ajustes, y al mismo tiempo pues habrá que ver con el fondo. Lo más probable es que se llegue a una renegociación
con el Fondo Monetario, con una demora, un retraso en los pagos, y que se controle esta situación tan complicada que vamos a tener en los próximos meses. Aunque los mercados hayan reaccionado favorablemente hoy, es muy posible que vengan meses muy complicados hasta que Argentina pueda poner sobre la mesa su plan económico. No sabemos todavía quién es el ministro de Economía, más allá del propio Milei, y hay muchas interrogantes, así que vamos a tener que seguir viéndolo. Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros. Milei promete que ahora comienza la reconstrucción del país. Que hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Veremos si ha comenzado su demolición. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.